¿Alguna vez has sentido que el dolor te atraviesa el alma y te deja vacío, como si fueras un náufrago en medio de una tormenta silenciosa? Tú que has sido ignorado, desplazado o simplemente dejado atrás, sabes que esas heridas no siempre vienen del amor, sino del apego que creías tener. El estoicismo no es solo resistencia a la tormenta, sino la llave para transformarla en tu renacimiento. Porque en ese silencio profundo, en esa aceptación total, descubres que no eres tus heridas, ni tus pérdidas. Eres la voluntad indomable que decide levantarse, que decide entender que el verdadero dolor solo llega cuando te aferras a lo efímero, a lo que no te pertenece. Hoy, te invito a escuchar una verdad que puede cambiar tu vida. Si duele, no es por amor, sino por apego. Y en esa comprensión, reside tu poder para liberarte y volver a nacer. Muchas veces confundimos amor con apego, y en esa confusión yace nuestro mayor sufrimiento. Nos aferramos a las personas, a las circunstancias, a los momentos, creyendo que sin ellas nuestra existencia carece de sentido. Pero en esa posesión, en esa necesidad desesperada, se esconde el verdadero origen del dolor. Porque el amor verdadero no es un anhelo de posesión, sino una celebración de la libertad del otro. Es aceptar que la otra persona no nos pertenece, que su caminar no siempre será junto al nuestro, y que su felicidad no depende de nuestra presencia. El apego, en cambio, es una prisión invisible. Es esa cadena que nos ata a la idea de que sin cierta persona, sin un determinado resultado, no somos completos. Es una ilusión que nos hace creer que nuestro valor está en lo externo, en lo que podemos poseer o retener. Y esa ilusión, cuando se rompe, nos deja destrozados. Porque hemos confundido el amor con la necesidad de control. Hemos creído que amar significa aferrarse, cuando en realidad significa soltar. El estoicismo nos enseña que todo en la vida es transitorio. Que la única constante es el cambio. Y que resistirse a esa realidad solo genera sufrimiento. La diferencia entre amor y apego es esa: amor es libertad, apego es esclavitud. Cuando realmente amamos, celebramos la partida. Cuando realmente amamos, aprendemos a dejar ir sin miedo, porque entendemos que nuestro valor no depende de lo que poseemos, sino de quienes somos en nuestro interior. No te aferres a lo que no puede ser tuyo para siempre. No pongas tu felicidad en manos de lo externo. La verdadera fortaleza reside en comprender que la raíz del dolor no está en la pérdida en sí, sino en la ilusión de que necesitamos algo para sentirnos completos. Solo cuando reconoces esa ilusión, cuando te liberas de ella, empieza el proceso de sanación. Porque en esa libertad interior, en esa aceptación, reside la paz que ningún dolor puede destruir. La vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene. Nada permanece igual, todo cambia, todo se transforma. La aceptación de la impermanencia no es una resignación pasiva, sino una fuerza consciente que nos libera del peso del apego. Quien no acepta que todo en la existencia es transitorio, vive condenado a la frustración, a la desesperación, a la tristeza perpetua. Porque pretender que las cosas permanezcan eternas es luchar contra la naturaleza misma del cosmos. Reconocer que todo pasa es un acto de valentía y sabiduría. Es entender que la pérdida, por dolorosa que sea, no destruye nuestro ser, sino que nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestra alma. La impermanencia nos enseña que nada nos pertenece, que todo solo está prestado por un instante. Aceptar esto nos da la libertad de soltar, de dejar ir sin miedo, sin resistencia. Porque saber que todo tiene un fin, nos permite apreciar profundamente lo que tenemos en el presente, sin aferrarnos a ello como si fuera nuestro derecho eterno. El estoicismo nos invita a cultivar la serenidad ante la certeza de la pérdida. La serenidad no es indiferencia, sino una actitud firme frente a la realidad. Es comprender que el sufrimiento surge cuando resistimos lo inevitable. La verdadera fortaleza está en aceptar con paz lo que no podemos cambiar, en entender que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para mantener el equilibrio en medio del cambio. Cada momento que vivimos es un regalo efímero, una oportunidad para aprender a soltar, para entender que la verdadera riqueza reside en nuestra actitud ante la vida. La serenidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de una mente clara y un corazón firme que reconoce la naturaleza transitoria de todo. Solo así, en esa aceptación profunda,
podemos encontrar la quietud que trasciende las tormentas, la paz que ningún vendaval puede arrebatar. El verdadero poder reside en tu interior. No en las circunstancias que te rodean, ni en las palabras que otros dicen o dejan de decir. El control interno no es una opción, es una necesidad para quien busca liberarse del yugo del sufrimiento. Lo que sucede afuera puede ser impredecible, pero lo que sucede en tu mente y en tu corazón está en tus manos. La mente es un castillo y tus pensamientos, los guardianes. Si permites que tus emociones se desborden, te conviertes en esclavo de ellas. Pero si aprendes a gobernar tu alma, te conviertes en tu propio maestro. No es el dolor lo que te destruye, sino tu resistencia a él. La resistencia alimenta la angustia, la resistencia alimenta el sufrimiento. Pero cuando dominas la forma en que reaccionas, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, cambias las reglas del juego. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Entonces, ¿quién tiene el poder? Tú. Tú decides qué pensamientos alimentar, qué emociones aceptar y cuáles dejar ir. Cada pensamiento negativo, cada duda que te invade, es como un enemigo que puede ser derrotado con disciplina y claridad. La fortaleza no se construye en los momentos de paz, sino en las batallas internas que libramos día a día. Es en esos instantes de incertidumbre cuando se revela quién realmente eres. La clave está en recordar que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres el observador, el que decide qué dejar entrar y qué expulsar. La mente es un jardín y tú, el jardinero. Cultívala con cuidado, elimina las malas hierbas del miedo y la desesperanza, y siembra semillas de serenidad y autocontrol. No permitas que el dolor te arrastre, no entregues tu paz a las tormentas del exterior. El control interno es tu escudo, tu refugio y tu arma más poderosa. Cuando aprendes a dominar tu mente, ninguna tempestad puede destruirte. Porque en esa capacidad de mantener el centro, de mantenerte firme en medio del caos, reside la verdadera libertad. Esa libertad que solo el que ha conquistado su interior puede experimentar. El sufrimiento no es un enemigo que debemos temer, sino una oportunidad para descubrir la fuerza que yace en nuestro interior. La resiliencia estoica no es simplemente soportar el dolor, sino transformarlo en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento. Cuando la vida nos golpea, cuando el destino nos muestra su cara más dura, ahí es donde verdaderamente se revela quién somos en realidad. No somos nuestras heridas, no somos las lágrimas que caen en la oscuridad, sino la voluntad y el carácter que decidimos forjar en medio de la tormenta. Cada prueba, cada pérdida, cada desilusión, es como un viento que sacude las raíces de nuestro ser. Y en esa sacudida, si logramos mantener el equilibrio, descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. La resiliencia no surge por casualidad, sino por la decisión consciente de enfrentarnos a nuestro dolor con dignidad y propósito. Como decía Marco Aurelio, la dificultad revela lo que somos. Y si aprendemos a convertir esa dificultad en nuestro maestro, el sufrimiento se convierte en un camino hacia nuestro propio autodescubrimiento. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La verdadera fortaleza está en aceptar la adversidad sin rendirnos, en ver en cada desafío una oportunidad para pulir nuestro carácter. Porque en el corazón del sufrimiento, si lo aceptamos con valentía, se encuentra la semilla de una transformación profunda. No es el sufrimiento lo que define nuestro destino, sino la manera en que lo enfrentamos. Cada herida, cada lágrima, puede convertirse en un paso más en nuestro camino hacia la sabiduría. La resiliencia no es una cualidad que se posee, sino una práctica constante, un acto de voluntad que nos invita a ver en la dificultad la oportunidad de crecer. Y en esa transformación, descubrimos que somos capaces de renacer más fuertes, más sabios, más libres. Porque solo aquel que ha atravesado el fuego del sufrimiento puede comprender la verdadera naturaleza de su fortaleza interior. La verdadera libertad no es la que se conquista con posesiones, ni con el reconocimiento externo. Es un estado del alma, un refugio que solo puede alcanzarse desde la autosuficiencia. Cuando dependes de otros, de circunstancias o de cosas, estás en jaque, vulnerable, frágil. Pero cuando cultivas tu interior, cuando aprendes a valerte por ti mismo,
entonces construyes un espíritu firme, inquebrantable ante cualquier adversidad. La autosuficiencia no significa aislarse del mundo, sino entender que en tu interior reside toda la fuerza que necesitas para afrontar lo que sea. El estoico sabe que no hay mayor poder que el que nace de la autodisciplina y la autoconciencia. No es la riqueza, ni el éxito, ni las palabras de los demás lo que te define, sino tu capacidad de mantenerte firme en medio de la tempestad. Porque solo cuando te vuelves autosuficiente, cuando aceptas que la verdadera felicidad no depende de lo externo, descubres que eres dueño de tu destino, arquitecto de tu espíritu. Desde esa autosuficiencia, se construye un carácter que resiste cualquier embate, que permanece intacto ante las tormentas del mundo y las dudas internas. Un espíritu indestructible no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre se levanta con más fuerza. Es aquel que, después de cada caída, se fortalece, se reafirma, se renueva. La clave está en entender que el poder no está afuera, sino en tu interior. Quien ha desarrollado esa seguridad, esa confianza en sí mismo, se vuelve un faro implacable en la oscuridad. No importa cuántas veces el destino intente quebrarlo, porque el espíritu que ha forjado la autosuficiencia sabe que su verdadera fuerza proviene de su propia voluntad y su firmeza de propósito. Construir esa fortaleza interna requiere coraje, disciplina y una visión clara de quién eres y hacia dónde vas. Es un camino de autoconocimiento, de enfrentarse día tras día a las propias dudas y miedos, y decidir, siempre, seguir adelante. La libertad, en su forma más pura, es esa capacidad de ser dueño de uno mismo, de no depender de nada ni de nadie para encontrar paz. Y solo aquel que ha aprendido a ser autosuficiente, que ha llegado a ese punto de autosuficiencia, podrá decir con certeza, soy libre. Recuerda que el verdadero cambio comienza en tu interior. No permitas que el dolor te defina ni te detenga. Es momento de tomar las riendas, de mirar hacia adentro y fortalecer esa voluntad que solo tú puedes cultivar. La libertad, la paz y la fortaleza están al alcance, siempre que elijas soltar lo que no te pertenece y centrarte en lo que realmente eres, un alma capaz de dominarse a sí misma. Este es solo el principio, la primera lección en un camino de autodescubrimiento y poder personal. La próxima vez que el sufrimiento quiera imponerse, recuerda que tienes en tus manos la capacidad de transformar esa prueba en una oportunidad para crecer. Porque en esa decisión, en ese acto de valentía, resides tu verdadera grandeza. Vuelve por más, porque cada lección estoica es un paso más hacia la eternidad de tu espíritu indomable.